que Benjamin ve en el cine lo ve como un abanico de enormes posibilidades políticas incluso, ¿no? Absolutamente. Cosa de que las masas podrían apropiarse, más allá de que después eso pasó o no pasó con el cine, ¿no? Que también, bueno, permite como pasar de esa cosa, ¿no? De la cosa efectivamente tecnologizante, ¿no? Bueno, está la tecnología y está qué pasa en la sociedad con esta tecnología, ¿no? Estas transformaciones se producen en la imbricación, en el choque entre la tecnología y la sociedad. Por supuesto, si no nunca habríamos usado el VHS, habríamos usado Betamax. En Williams también, ¿no? Darnton, que mencionas tú, si hubieses leído mi artículo, verías un ejemplo latinoamericano, Blesgana específicamente, que está fundado precisamente en los lectores franceses de Rousseau, ¿sí? Para mí es un ejemplo precisamente de lo que dice Darnton, ¿sí? Es buenísima esa parte de tu texto. Es buenísimo. Darnton es hoy no sé cuál es el cargo, pero es director de la Biblioteca del Congreso, ¿sí? Y él es uno de los grandes propulsores en los Estados Unidos, es de hecho el propulsor en los Estados Unidos de lo que él llama a National Digital Library, ¿sí? Una biblioteca digital nacional, que es un esfuerzo en el cual finalmente ha ganado después de años de pelear con Google, porque la idea de Darnton es que Google puede hacer maravillas con la digitalización de los textos, pero Google es una compañía, tiene sus intereses comerciales, y aunque su moto sea no hacer daño, lo que quiere es monetizar la relación con el usuario, ¿sí? Entonces él insistió durante cerca de una década, con 2 libros por lo menos, en la idea de que había que poner el patrimonio de las grandes bibliotecas universitarias norteamericanas, que tienen algunas de las colecciones más importantes del mundo, en una gran biblioteca nacional digital, ¿sí? Y finalmente ha conseguido los fondos y la biblioteca se lanzó hace, no me acuerdo, 6 meses o algo así. Sí. Así es que es una buena alusión. No quiero... Sí, perdón, adelante. Queríamos hacer una pregunta, pero más desde el área de la crítica literaria. Venga. No, yo pensaba en una cosa como conexión. No sé si alguien leyó un librito de Jean-Marie Jaffer, Pequeña ecología de los estudios literarios, o ecología de los estudios literarios. Empieza con la pregunta o con el debate sobre la literatura hoy, o si existe, si todavía existe, el fin de la literatura y demás, y termina, si bien no me gustan a mí las respuestas del medio, pero termina con una suerte de debate cuyos sectores políticos franceses desconozco, pero sobre cómo dar clases en el école en este contexto, ¿no? Porque los pibes no te dan bola, básicamente, y no les interesa la literatura en el sentido que se entendía antes. Y me preguntaba el carácter institucional, que en algún punto es el trasfondo material que consiguieron presupuesto. ¿Cómo funciona esta pregunta? O por lo menos esta pregunta está funcionando mucho, me parece, y tal vez porque todos leímos Benjamin y hay un cambio fuerte tecnológico que es imposible no percibir, como el Internet 2.0, etcétera. Y como que enseguida salimos todos a preguntarnos por qué pasó con la literatura, la lectura, que es lo que nos tratan, y tal vez desde la mirada crítica o institucional, ¿no? Me llamaba la atención este giro institucional en los dos casos. Pero queríamos saber un poco cómo veías, tal vez desde la literatura misma, si veías cambios radicales. Comentaste lo de la indiferenciación en los blogs entre el sector profesional y el no, si lo veías en otros planos, o cómo veías desde la literatura o si solamente era un protocolo de lecturas. Ok, no, la pregunta es muy buena. No conozco el libro de Lefebvre, sí, lo anoté. Estuve hoy día mirando en La Crujía un libro publicado en México, traducido en México, publicado en México, de franceses, que quiere hacer, el libro se llama El campo de la lectura, y quiere hacer un análisis institucional de cuáles son los actores que intervienen en Francia en las prácticas de lectura a los diferentes niveles, ¿sí? Al final no lo compré por peso, plata, y porque era un poco insustancial, ¿sí? La idea era muy buena, para mí por lo menos, pero no estaba perfectamente hecho.
En cambio me compré el argentino ese sí, que me pareció mucho mejor. ¿En la crujía también? No, el argentino lo encontré caminando por todos lados, ya ni me acuerdo dónde lo compré. Lo compré en Eudeva, en la calle Corrientes. Sí. En fin, yo creo que cuando uno habla de las instituciones que están involucradas, no se trata solo, y lo que no es poco, de la institución literaria, sino de manera mucho más radical y tal vez mucho más importante para el futuro de la humanidad. Y no estoy poniéndome grandilocuente aquí, sino el futuro de la educación universitaria. Porque uno de los grandes desarrollos en los Estados Unidos, una de las cosas que más fuerza tiene, y yo no sé qué tan fuerte será aquí, pero tarde o temprano lo será, es el online education. ¿Sí? Online. Y ustedes saben que si tú te metes a Google ahora y pones curso de cualquier cosa, hay un curso gratis en la internet para eso. ¿Es open access? Sí. Okay. Hay un curso gratis para eso, ¿sí? Lo que sea. Algunos de los cuales son espectaculares, algunos de los cuales son horrorosos, ¿sí? Y por supuesto hay un montón de cosas de acceso pagado, ¿sí? Bueno, no se trata solo de que la institución literaria está en juego, el futuro de la educación universitaria está en juego, y para mí el futuro de la educación de las clases populares. Porque el futuro que yo avisoro en los Estados Unidos es un futuro en donde los grandes private colleges en los Estados Unidos, las universidades privadas, van a seguir existiendo y van a seguir educando a la élite, mientras que buena parte de la masa popular va a ser educada en línea. Y esto va parejo con los procesos de, ¿cómo se dice esto? Defunding, de desfinanciamiento de la educación pública que vivimos en América Latina. Los chilenos llevan 3 años peleando precisamente para volver a una idea de educación pública gratuita. En los Estados Unidos el movimiento es precisamente el contrario, en la medida en que en los Estados Unidos los impuestos de los contribuyentes han sido asociados, se determinan en nivel local, y entonces a nivel local la gente no está dispuesta a pagar impuestos para que los negros o los latinos de no sé dónde se beneficien, ¿sí? Ellos quieren beneficios directos para ellos, y los presupuestos educacionales son estatales, no federales, ¿sí? En California, yo lo he vivido en carne propia esto, los presupuestos educacionales llevan 20 años de descenso, mientras que la población con derecho a la educación, es decir, la población preparada para acceder a la educación terciaria, aumenta y aumenta. Entonces tienes este movimiento contrario. La solución política, desde el punto de vista de la derecha, tanto de la derecha financiera como de la derecha política, va a ser educación pública gratuita online, con todo lo que eso supone. Te estoy hablando de 15 años, ¿sí? 15 años. Yo digo 15 años, esto es futurología, pero ya existe de manera extraordinariamente fuerte. En mi universidad hemos sido obligados como campus a unirnos a una federación de universidades públicas que tienen contrato con una empresa privada que produce cursos para la internet. Estos cursos cuestan en Estados Unidos, porque son producciones profesionales, cuestan $100,000 por curso. Pero claro, una vez que pagaste esos $100,000 y tienes el curso, lo puedes dar per secula seculorum, dependiendo del campo, y a lo mejor en 10 años lo amortizas, ¿sí? En cualquier caso, es muchísimo dinero el que está en juego desde el punto de vista de los capitalistas, y es muchísimo dinero el que podría ahorrarse desde el punto de vista de la derecha política y financiera, ¿sí? Pero desde la institución literaria, ¿cómo lo ves? Porque está bien, digamos, por ahí, o sea, la introducción respecto de cómo enseñar la literatura es algo interesante, y también nos lo preguntábamos desde la propia práctica como lectores críticos de literatura, que pareciera haberse instalado, digamos, como una instancia en la que hay que preguntarse al abordar un texto si es que efectivamente ese texto tiene marcas, digamos, de estas innovaciones, y frente al discurso de, bueno, ese es, como vos señalabas, es el fin de la literatura, porque ahora no hay distinción entre ficción, digamos, no habría como
la poesía o la narrativa tradicional ya estaría en el soporte del libro estándar, por lo tanto la ficción es pensada, ¿no?, como algo que prolifera en todos, sobre todo en internet, de todas maneras, el perfil fake, digamos, ahí nosotros charlamos mucho, ¿no?, la moda de los fake en Twitter, en Facebook, etcétera, cómo se va, cómo prolifera la ficción. Entonces el crítico frente a la obra literaria, ya obra literaria, bueno, en sí, ¿no?, es problemático a veces. Frente a un blog, cómo la literatura misma responde o no, si vos crees o has tenido como, has leído, digamos, producción literaria, quizás trabajas como más norteamericana, contemporánea, no sé. Pero acá en Argentina, digamos, hay como de todo un poco todavía, ¿no? Conviven un poco williamsianamente, conviven cosas residuales, ¿no? Todavía en la literatura de papel, que muchos de los autores que nosotros leemos incluso empiezan en el blog, pero sueñan con el libro en papel. Entonces cuando les va bien, por ejemplo, Hernán Casiari, que tiene un blog que se llama Onsai, después terminó, o sea, lo primero hizo es sacar una revista en papel, y entonces hay como algo que no sé cómo lo ves vos, si lo considerás un material más teórico, de teorías de la lectura, y no quizás tanto con un corpus literario. No lo sé. La pregunta es muy buena. Yo te respondería de tres maneras, creo, de tres maneras. Uno, por ejemplo, con la revista Anfibia de Cristiana Alarcón aquí. Sí, que es una revista que está intentando precisamente explorar esto de una forma no dicotómica. ¿Sí? Diría, en segundo lugar, que la crónica misma como género podría ser un ejemplo de mucha más larga data que está ya trabajando sobre ese encabalgamiento. Es decir, en el cual tú puedes notar discursivamente a nivel del análisis las manifestaciones de una lógica que tiene que ver con la tecnología que lo vehicula y el público al cual se dirige de una manera más o menos bastante obvia, ¿sí? Es decir, no hay que ir a lo digital para descubrir repentinamente que las formas de vehiculización o la tecnología que comunica deja marcas discursivas, o para ponerlo en positivo, permite ciertas formas discursivas, ¿sí? En Chile hay un concurso maravilloso, a lo mejor ustedes tienen una versión de esto, que se llama Santiago en 100 palabras. Es un concurso que ya lleva 5 años o 6 años. Empezó como un esfuerzo de gente de literatura en una facultad, que se pusieron un par de mujeres, se juntaron con la idea y lanzaron este concurso, y el concurso tuvo un éxito extraordinario. La idea es que tú escribes un texto, y cuando digo tú, cualquiera, son miles de personas que se presentan al concurso. Escribes un texto con un cuento que se cuenta en 100 palabras. En principio tú dirías, eso es como hacer tweeting, ¿no? Claro. Y sin embargo, tú deberías ver, porque igual que con las campañas de alfabetización en México, Santiago está empapelado con estos cuentos. El metro de Santiago está lleno de estos cuentos. Y es la cosa más maravillosa para un profesor de literatura leer estos cuentos que son escritos por gente aficionada, ¿sí? Algunos de los cuales habrían dejado a Augusto Monterroso perplejo, ¿sí? Perplejo. Ahí hay una imposición formal que viene de la cultura del DET, que viene de la cultura del tuiteo, que viene de la cultura digital, y que sin embargo rescata una forma de literariedad que tú habrías pensado desde el punto de vista de la longitud, la permanencia, la selectividad, la canonicidad, absolutamente imposible, ¿sí? La nueva cultura va a emerger de nuestra capacidad de flexibilizar algunas de las cosas que consideramos absolutamente definitorias de lo literario, porque lo literario, como señalas tú, está evolucionando delante de nuestros propios ojos. La idea de Sarlo, de que lo que define a la literatura y a la lectura profunda es precisamente la densidad formal y semántica, como dice Sarlo, no sé si se aplica a un montón de textos sin ninguna duda, y a un montón de grandes textos sin ninguna duda también, pero no sé si alcanza a describir las formas de existencia de lo literario hoy. Tú entras a cualquier librería, aquí o en los Estados Unidos, y la primera sección, y una de las más grandes, aunque tal vez la Argentina sea distinta en ese sentido,
Las secciones más grandes son las secciones de novela romántica, lo que los gringos llaman romance novel, y lo otro es la sección de autoayuda. ¿Sí? Bueno, para mí los estudios literarios se han hecho un mal favor cuando han ignorado estas lecturas éticas, yo las llamo lecturas éticas, que los públicos no profesionales han hecho desde décadas de la literatura. ¿Sí? Lo que desde el punto de vista canónico sería un uso instrumental y por lo tanto absolutamente vedado, no estético, para mí son las formas de uso y de consumo de un producto literario que es relevante para la producción de sentido en la cotidianidad para esa gente. Paulo Coelho, que ha vendido 75 millones de ejemplares de sus libros, 25 de los cuales son de un libro, El alquimista. Tú te podrías pasar mucho tiempo tratando de encontrar cosas serias bien escritas sobre Paulo Coelho. Hay un trabajo de Paulo Semán. No, estoy tratando de acordarme, es un sociólogo brasilero que oí en un seminario un trabajo sobre y el lugar difícil de Coelho en la literatura brasileña. Claro. Pero te voy a pasar el dato porque me encantaría el contacto con él. Tengo un trabajo precisamente leyendo a Coelho desde este punto de vista ético. Hay un tipo muy bueno, un gringo que se llama John Guillory, que es el autor de un libro absolutamente fenomenal que se llama Cultural Capital, el capital cultural, que es absolutamente fenomenal. Bueno, este mismo tipo, 10 años después, tiene en un libro que se llama La ética de la lectura, un libro colectivo, un artículo muy lindo sobre la lectura como práctica ética en la modernidad. ¿Sí? Y él está tratando de resolver algunas de estas binarios que nos han atrapado. Yo concuerdo con él respecto a la necesidad de, como dije en la conferencia, la necesidad de rescatar la lectura ética, es decir, utilitaria desde el punto de vista del sujeto para la transformación del sujeto mismo, ¿sí? Sin que lo estético sea lo que determina el valor de esa transformación, ¿sí? Para mí Paulo Coelho, o el alquimista que por cierto empieza, la primera página del libro empieza diciendo, el personaje principal, el pastor, dice: debería leer libros más gordos, porque los libros más delgados no sirven para dormir bien cuando uno los usa de almohada. Así empieza el libro, ¿sí? El libro empieza discutiendo cuál será el modo de consumo de la lectura, de la literatura popular, por un público popular, ¿sí? Una especie de guiño de ojo ahí mismo, nada más empezar, y está lleno de referencias a ese contraste con lo canónico, ¿sí? Pero es una muy linda pregunta. ¿Qué formas de marcas hay en la discursividad misma en estas transformaciones que no tienen que ver con las instituciones, sino que tienen que ver con el discurso? ¿Sí? Me parece muy eficaz empezar hablando como de algo con lo que todos estamos de acuerdo, que es que la escritura abrió nuevas posibilidades a la humanidad, ¿no? Y a las diferentes sociedades de ver cosas nuevas y de pensar cosas de un modo distinto, una forma de mediación con el mundo distinta. Porque es un argumento que te ayuda a ver estos cambios tecnológicos de manera no apocalíptica, ¿no? O sea, de pensarlo de otra manera, de pensar que se abren nuevas posibilidades. Y de pronto me encontré a mí pensando por qué antes de salir de mi casa, en vez de agarrar un cuaderno para tomar notas, agarré el MP4. Y ya lo tengo aquí, y por eso me resultó súper interesante plantear la corporalidad. ¿Qué pasa en este momento en nuestro cuerpo? Yo de manera reflexiva atiné a agarrar el MP4 y no, cuaderno, llegué acá y me di cuenta, ¿no? ¿Y es el modo dominante? ¿Toman notas así como yo, con un cuaderno, o toman notas como ella con un MP4 o con... Somos Perdona, pero te interrumpí. No, eso, me quedé con ganas de más esto de la perspectiva de pensar el cuerpo. ¿Qué pasa a nivel de la corporalidad? Una mirada más fenomenológica, ¿no? Porque siempre es como que se plantea la neurología y los usos sociales. Hablar de usos sociales a veces nos hace pensar en algo que es consciente y no es consciente. Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo contigo y
Bourdieu habría estado incluso más de acuerdo contigo, ¿sí? Hay la formación de un hábitus que se transforma en una manera en que el cuerpo incorpora la lógica de lo social, que es absolutamente pre-lógica, pre-comprensión, y donde el cuerpo, dice Bourdieu, juega el juego porque aprendió a internalizar las reglas del juego. Bourdieu analiza el deporte, por ejemplo. Les estoy hablando de algo que conocen, ¿cierto? Ustedes saben los análisis de Bourdieu sobre el campo cultural, qué sé yo, pero tal vez en los análisis sobre el deporte se ve más claramente cómo se internaliza el hábitus. Es una manera de jugar el juego que uno no tiene ni siquiera que pensar, y que es la que define la capacidad de jugar el juego de la forma en que el juego se juega, sin discutir el juego, porque las reglas del juego no están en cuestión. Está en cuestión simplemente cuán virtuoso eres tú en la performance de esas reglas, ¿sí? No hay ninguna duda de que tus formas de discursividad, digo yo, van a tener o tienen ya una relación con la forma material en que tomas notas y te inscribes a ti misma en un discurso, ¿sí? No porque sea del libro de la celulosa a lo digital, simplemente, sino porque el mismo vehículo que te permite tomar notas es el que te mantiene en un estado de atención permanente con múltiples fuentes que reclaman esa atención. Una de las cuales son las notas, que están por otro lado, maravillosamente, siempre disponibles, y cuando viajas de un continente al otro te las puedes llevar contigo en el aparatito sin tener que andar acarreando papel, ¿sí? Que también tendrá efectos sobre tu productividad, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo contigo. Me interesa muchísimo desde este concepto de hábitus tratar de entender las formas en que la corporalidad incorpora la lógica de lo social de una manera no crítica, de una manera habitual. ¿Sí? Estaba pensando que mi hábito es un hábito de clase, ¿no? O sea, me quedé con esta idea que vos decías de cómo la derecha norteamericana, por lo menos en California, puede poner esta nueva educación online como una nueva forma de educación pública. Bueno, nos invitaría a Latinoamérica a ver un poco, digamos, todo un gran sector que todavía no tiene tan a mano, no tiene acceso a estos nuevos medios, ¿no? O sea, no ha adquirido todavía determinados hábitos. O sea, hay como... Hablábamos con Mirta antes de la conferencia, y Mirta me decía, hablábamos de la falta de oficinas para los profesores, que desde un punto de vista gringo es absolutamente incomprensible. Es incomprensible que un profesor titular no tenga una oficina privada, entre otras cosas porque la institución me obliga a mí a hacerme disponible. Universidades sin usar computadoras, porque acceso a... Claro, pero yo especulaba respecto a qué formas de socialidad entre profesor y alumno la ausencia de una oficina produce. ¿Sí? Bueno, es acá vos me preguntabas ayer dónde encontrarnos. Acá el político tampoco está disponible. Una de las cuestiones que yo estuve escuchando con la cuestión, yo porque a mí me interesa lo del voto obligatorio no obligatorio. El político, dicen que en otros países, bueno, estuve en Estados Unidos, pero dicen que el político está disponible para sus votantes, para que vengan y le digan lo que tiene una oficina, un lugar. Acá el político no está disponible. O sea, salvo cuando sale a hacer campaña, que va a barrios determinados donde está la gente que supuestamente va a votar, tampoco hay, o sea, es. ¿Vos querés insinuar que los profesores en la universidad somos políticos? No, pero que sí hay una política de la disponibilidad o de la no disponibilidad, sin duda. Los políticos gringos están obligados a tener una línea abierta de teléfono y de electrónica y de ser inmediatamente accountable a sus electores. Entonces, cuando a mí me mandan una campaña, me dicen, por favor, escríbale al senador X, su senador, porque mi senador tiene un pelado que me va a responder a mí personalmente, a veces automáticamente, otras veces personalmente, no porque yo sea un profesor de la Universidad de California, simplemente porque yo soy un elector. Inmediatamente. ¿Sí? Ahora, lo que tú decías es un problema de recursos tecnológicos.
porque si hay sociedades en las cuales el capitalismo de lo cognitivo ha creado suficiente cantidad de máquinas como para proponernos a todos que nos relacionemos en ese hábitus tecnologizado, hay también sociedades en las cuales faltan esas máquinas para hacer procesos básicos, ¿sí? Me decía un amigo argentino, justamente, que trabaja Chile y Argentina en el siglo XIX, lecturas, me decía que en Chile había 50 máquinas de microfilm para leer microfilmes y que aquí en la Biblioteca Nacional había 5, me dijo él. No me consta, pero me dijo él. Acá hay 5, allá hay 50. Sí. Bueno, eso tiene un impacto directo en la productividad. O sea, no se trata de pensar que toda máquina es mala, ¿sí? En absoluto. No, pero no es eso. El libro, entre otras cosas, ha sido una máquina extraordinariamente productiva. Para mí lo importante es volver a rescatar la idea de que el libro fue una máquina, ¿sí? Y sigue siendo una máquina, que es a su vez parte de una maquinaria más compleja, ¿sí? Sí, a mí me pareció súper útil esto que vos diferenciás o que tomás de sistemas de acceso y de medios, la discusión sobre si el libro, si Internet, digamos, hoy es simplemente un sistema de acceso o un medio en sí mismo, ¿no? Y que me parece que es toda una discusión que, bueno, para los que estamos acá, que estamos como trabajando en medios, en historia de los medios, también es toda una discusión pensar en qué etapa de ese acceso estamos, porque hay como momentos iniciales de algunos medios que, digo, parezco como muy buena lectora de Williams, pero es que justo estos días estuve releyendo algunas cosas. Digo, esa idea de Williams de que hay un momento en el que los medios funcionan parasitariamente, ¿no? Y entonces recuperan, digo, la radio inicialmente no se sabe para qué, pero digamos lo que hace es retransmitir las cosas que están disponibles, sea una obra de teatro, sea un concierto o lo que fuere, pero hay un momento donde deja de ser simplemente parasitaria para convertirse en un medio, digamos, y ahí me parece que hay toda una discusión acerca de qué ocurre hoy con Internet, donde por un lado hay claramente una cuestión parasitaria, pero también no es Internet hoy no es lo mismo que en el momento en el que inició, digamos, y esto tiene que ver con toda una etapa donde la relación entre accesos menos vanguardistas, menos extendidos, también afectan, digamos, el cómo definirlo, ¿no? Me parece. El ejemplo, la referencia es muy buena. El ejemplo clave allí hoy sería, por ejemplo, la evolución de YouTube, ¿sí? YouTube, que empezó como una especie de mercado de las pulgas de lo visual, donde había absolutamente de todo, y sigue habiendo una cantidad extraordinaria de todo, que por cierto todavía no es capaz de producir beneficios, ¿sí? Produce pérdidas todos los años YouTube, ¿sí? Lo que pasa es que hay una confianza profunda de que estamos llegando al punto, después de 10 años, en que va a empezar efectivamente a producir beneficios. Pero YouTube y su evolución, mis hijos no miran YouTube como yo miro. Mis hijos tienen 17, 21, no miran YouTube. Mis hijos miran canales en YouTube, ¿sí? Donde YouTube, que parecía ser la contradicción de la lógica de la programación, con una lógica completamente aleatoria, sin ninguna selectividad, etcétera, etcétera, ha empezado a reorganizarse, y tal vez, como dices tú, un medio que finalmente está empezando a entender su propia especificidad como medio, no con una lógica parasitaria. En este caso habría que pensar de dónde venía la lógica parasitaria, a quién estaba parasitando. Está empezando a entender cuál es su propia lógica, y su propia lógica es la producción de contenidos todavía privados, pero con una lógica de selectividad que permite organizarlo en canales de la misma manera en que las televisiones públicas se organizaron originalmente. Libre acceso, cierta selectividad, cierta organización, y los chicos están pero súper metidos. Lo mismo con Netflix. No sé si tienen Netflix ustedes aquí, ¿sí?
Bueno, Netflix, que empezó simplemente siendo una competencia para Blockbuster hasta que lo sacó del negocio, se ha transformado, ¿sí?, un medio que finalmente entiende su propia práctica, en una productora de cine y televisión, ¿sí? No quiero... en realidad es que ya te exprimimos. Nunca le contestó la segunda. Bueno, pero yo creo que va a quedar para la próxima. Es obvio que no querés contestar. No, voy a responder, la tengo anotada. La pregunta fue, para los que se olvidaron, la pregunta fue, en ese paso que señala Lithau, de la imprenta al cine, a la internet, Lithau, aunque no lo dijo así Mirta, Lithau se ha olvidado de algunos medios que fueron cruciales en el siglo XX. El cine es del siglo XX también, por cierto, pero se ha olvidado de algunos que fueron absolutamente cruciales y que fueron especialmente importantes en América Latina, y por eso yo mencioné a Jesús Martín Barbero, ¿sí?, como la radiofonía, como la televisión, para nombrar los dos más gordos, ¿sí? Yo diría que sí, sin ninguna duda. O sea, Martín Barbero escribió su libro hace 1987, imagínate, ¿cuántos años son esos? Son 26 años. Y aunque el libro existe en inglés, los gringos no se dan por enterados. Algunos gringos sí, por supuesto, ¿sí?, pero una gran cantidad de gente no se da absolutamente por enterada, no tiene ningún interés en esto, aunque está resucitando el interés por el lado asiático, africano y latinoamericano, por la forma nativa, por la forma específica, localizada, en que buena parte de estas tecnologías aterrizan en contextos de subdesarrollo, ¿sí? Las formas en que se consume, por ejemplo, la circulación de videos en Nigeria, por citar un caso, o las formas de circulación del CD en Bolivia, ¿sí? Esas cosas hay etnografías duras que están siendo producidas, hay libros que están empezando a pensar de un modo barberiano, ¿sí? ¿Qué le haría al esquema de Lithau la consideración de la radio o la televisión? Es una linda pregunta, ¿sí? Para mí tendría que ver con los usos sociales en un contexto específico. En el caso que conozco, el de América Latina, yo creo que si uno quisiera hacer la historia de la lectura literaria en América Latina, tendría que prestarle mucha más atención a esos dos medios de los que le presta Lithau en el contexto británico, ¿sí? Sin ninguna duda. Y yo creo, hay varios etnógrafos británicos que estarían de acuerdo conmigo, que probablemente en Inglaterra también tendría que hacer lo mismo, ¿sí? Es una linda pregunta y tiene que ver con la especificidad del medio en la producción y captación de un cierto afecto. Y cualquiera que haya leído a Barbero y a muchos otros sabe que la radio y la televisión desarrollan una alta especificidad en esta manera de generar afectividad en la cotidianidad, ¿sí? De relacionarse no con el espectáculo y la colectividad, sino con la privacidad o el entorno familiar y la cotidianidad, no lo excepcional, ¿sí? Bueno, creo que te exprimimos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo un aviso para los que no se van pronto de Buenos Aires, que en la próxima reunión va a estar Igor Sacramento, que es un investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y el tema es los intelectuales de izquierda y la televisión en Brasil. Digamos, alguien que tiene dos libros sobre ese tema, uno sobre los intelectuales de izquierda durante la dictadura, y bueno, esta cuestión de intelectuales y artistas que escribieron además activamente para la televisión brasilera, así que bueno, están invitados. Bueno, gracias por venir. Gracias.